El Papa León XIV estaba sentado solo en su habitación privada cuando llegó la carta del padre que lo abandonó. 63. Hace años. Nadie sabía lo que decía, nadie vio las lágrimas, pero esa carta lo cambió todo. Lo que comenzó como una pregunta sin respuesta de un niño se convirtió en un viaje de perdón que tocó el corazón de la Iglesia y eventualmente del mundo. Esta es la historia de un hijo que se convirtió en papa y el padre que regresó cuando nadie pensaba que fuera posible. Y, si crees que es demasiado tarde para perdonar o demasiado lejos para volver, querrás escuchar cada palabra. Esto es lo que pasó. La luz dorada de principios de junio bañó el Vaticano en silencio quietud aquella mañana. Era el 3 de junio exactamente, 26 días después de la elección del Papa León I. La plaza de San Pedro empezaba a llenarse de peregrinos de todos los rincones del mundo. Sus coloridas banderas ondeaban al viento, mientras familias, sacerdotes, parejas de ancianos y niños con los ojos muy abiertos se reunieron para la audiencia general del miércoles, sin saber que algo mucho más personal que una bendición papal se estaba desarrollando a solo unos pisos por encima de ellos dentro del templo papal. Apartamentos. La rutina matutina estaba en marcha. El personal se movía discretamente por los pasillos de mármol. Las vestimentas estaban siendo vaporizado y prensado, y un crucifijo de plata brillaba en la mesa cerca de la cama del Papa. Sin embargo, a pesar del ritmo de los rituales del Vaticano, algo acerca de esta mañana se sentía diferente, casi pesado. Papa León XIV, nacido Robert Francis Post, hace casi 70 años en los suburbios de Chicago, se encontraba solo en el ventana. En una mano sostenía sus gafas para leer. La otra descansaba sobre el respaldo de una pequeña silla de madera donde acababa de rezar su rosario matutino. Su rostro tenía la serena dignidad del cargo, pero sus ojos delataban una corriente más profunda de emoción, distracción y algo casi parecido al miedo. En el borde de su escritorio, casi fuera del lugar, entre documentos papales cuidadosamente apilados, se encontraba un solo ejemplar de color crema. Había llegado el día anterior, sin ninguna marca especial, excepto un matasellos de Milán ligeramente desgastado, entregados a través de los canales diplomáticos ordinarios, al igual que docenas de cartas cada día, pero esta había detenido su carto. El secretario salió corriendo. El sobre no tenía remitente, solo un nombre tembloroso. Guión inestable. Cardenal Joseph Terretti, su confiable secretario de Estado, lo trajo personalmente. Lo abrió con dedos temblorosos y desplegó 3 páginas escritas a mano. La tinta estaba un poco manchado, el papel era simple, las palabras lo impactaron antes de que las leyera por completo. Mi hijo Robert comenzaba. Si eres de verdad hijo mío, y sé que no tengo derecho a decir estas palabras, vi la noticia de tu elección en la televisión y lloré. No de alegría, sino de vergüenza. Dejó de leer y cerró los ojos. Tenía 7 años. De nuevo pudo ver la vieja puerta principal de su casa de Chicago cerrándose de golpe una mañana de octubre de 1962. Sin advertencias, sin despedidas, solo silencio, solo ausencia. Y esa puerta. ¿Cómo puede un hombre que abandonó a su hijo afirmar estar orgulloso de sí mismo? ¿En quién se convirtió ese niño? La carta luchó con esa vergüenza. Creciste sin mí, la carta continuó. Criado por tu santa madre Margaret y tu abuela Rose, ellas te hicieron quien eres. Huí porque tenía miedo de convertirme en mi propio padre. Te fallaría y por eso fallé al irme. Las lágrimas ahora rodaban libremente. La cara de Robert no hizo ningún esfuerzo por limpiarlos. Leyó sobre cómo Louis vivía solo en un modesto taller de muebles en las afueras de Milán. Ninguna otra familia. No hay rastro de ello. Solo el eco hueco del muchacho que dejó atrás.
Había seguido la vida de Robert desde la distancia, recortando cada artículo, viendo cada hito televisado, sacerdocio, obispado, cardenalato y ahora papa. No pido por tu perdón, decía la carta. Sé que algunas heridas nunca sanan. Quería que supieras que no ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti. Terminó con una dirección de retorno y un frágil súplica final. Si tu gran corazón de pastor tiene espacio para un anciano llena de dolor, agradecería verte solo una vez más. Si no lo entiendo, respetaré tu silencio. El Papa apretó las páginas contra su pecho. Su corazón le dolía, no como un pontífice, sino como un hijo. Las lágrimas volvieron, y aún no las secó Cardenal Terretti. Volví a entrar en la habitación un tiempo después, y encontré a Robert sentado en absoluta quietud con la carta aferrada en sus manos. Por un momento no habló. Luego usó el nombre de pila del cardenal, una rareza. Él preguntó, «José, ¿cómo respondemos a alguien que nos hirió profundamente pero que ahora pide sinceramente ser perdonado?» El cardenal se acercó, su voz serena e inquebrantable, como Cristo nos enseñó, tu santidad con misericordia y con amor. Robert asintió lentamente y tomó un pañuelo de lino. Metido en su yugo, dijo, concierta una visita a Milán. Sin previo aviso, no. No presione ningún detalle de seguridad. Solo un hijo que va a ver a su padre. Pero su santidad Tretti empezó a dudar. Su agenda está llena, los arreglos allí, son momentos que Joseph Robert interrumpió suavemente. Cuando el tiempo de Dios importa más que el nuestro, este hombre ha esperado 63 años. No esperará ni un día más. Esa tarde, un modesto automóvil negro partió del Vaticano. En su interior se encontraba el Papa León I, siglo XIV. No estaba vestido de blanco, sino con un sencillo traje negro y cuello romano, y observaba cómo la campiña italiana pasaba junto a él. Leo muevo el ventana orante y silenciosa. Junto a él, permaneció respetuoso el cardenal Terretti. Le tarde el tropper por lo bopo de Metti, yo que rebrotuísico del silencio. Silencio. Finalmente Robert volvió a hablar. «¿Conoces a Jeppe?», dijo en voz baja. «Porque durante años les he dicho a otros que perdonen. Miles de veces lo he dicho en confesiones, en homilías, en privado. Concilio y ahora Dios me pide vivir esas mismas palabras». El cardenal me lo miró con una profunda admiración que no necesitaba respuesta, y mientras el coche avanzaba con paso firme hacia Milán, el Papa León XIV hizo, le cuentre. No se sentía la cabeza de la Iglesia Católica, se sentía como un niño otra vez, un hijo. Finalmente estaba en camino a enfrentarse al hombre cuya ausencia había moldeado toda su vida. Aún no sabía qué diría, solo sabía esto. Lo que comenzó como una carta podría convertirse en un milagro. Y en algún lugar de las tranquilas colinas del norte de Italia, un padre esperaba el primer golpe a la puerta en más de 60 años. Gracias por quédate con nosotros y abre tu corazón a este viaje. Significa más de lo que las palabras pueden decir. Mientras escuchas que tu alma esté elevado y su día lleno de gracia y paz del Señor y de nuestro amado Papa León Bortin. La siguiente parte de esta historia tiene algo realmente especial, y estamos ansiosos por compartirla contigo. Este mensaje te conmueve. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios, y déjanos saber que estás caminando este camino con nosotros. Tu presencia aquí es una verdadera bendición. El auto avanzaba con paso firme. A lo largo de los sinuosos caminos de la campiña italiana, sus oscuras ventanas reflejan la suave luz de la tarde. En el interior del Papa León el XIV se sentó en silencio, vestido simplemente con una casaca negra y un cuello romano, lejos de las vestiduras blancas reales con las que el mundo había venido para asociarse con él. La insignia papal había sido retirada del vehículo. Allí no había escoltas ni convoyes de seguridad, ni multitudes curiosas. A todos en el camino ese día, él era solo otro sacerdote en camino a alguna obligación silenciosa. Pero en verdad, Robert estaba en un viaje. Sé cómo mi propio padre no ha pasado un día en que no haya pensado en ti si hay espacio
en tu corazón de pastor. Fuera de la ventana campos de girasoles, saludó bajo una brisa cálida un granjero caminaba junto a un carro tirado por un burro. Los niños jugaban al fútbol cerca de un carro descolorido. Pared de la iglesia, el paisaje, aunque ordinario, brillaba con una gracia extraña, quizás fue porque Robert vio todo hoy a través del lente de la memoria. El cardenal Terretti estaba sentado a su lado, respetuoso y silencioso, había servido en crisis diplomáticas, debates teológicos, conflictos internacionales, nunca había visto al Papa tan pequeño y contemplativo en su propia presencia, no por debilidad, sino por algo más humano se movía dentro de él. Finalmente Robert habló. «Juspe», dijo usando de nuevo el nombre del cardenal. «¿Recuerdas la historia del hijo pródigo?» El cardenal asintió, suavemente, por supuesto que todos recuerdan al hijo. Robert dijo que sus ojos todavía estaban fijos en el campo. El que vuelve, el que es acogido, pero yo a menudo. Me pregunté sobre la caminata que el padre debió haber hecho, los pasos que dio hacia el niño cuando lo vio en el horizonte. No sandalias, sin guardias, sin preguntas, solo esa larga caminata temblorosa. Se detuvo, hoy estoy dando ese paseo. Añadió suavemente, pero al revés. Giuseppe lo miró con silenciosa reverencia. Quería hablar, pero se contuvo durante todos estos años. Robert continuó, he predicado perdón. Me he parado en el púlpito y le he dicho a gente quebrantada que deben perdonar a sus padres y a sus cónyuges. A sus hijos les he dicho las palabras, bendecidos en la absolución. Pero nunca he mirado a los ojos al hombre que me rompió. Nunca le pedí a Dios en voz alta que me ayudara a perdonarlo. El Papa se giró lentamente para encarar al hombre que estaba a su lado. Hasta entonces Jeppe asintió levemente. Expresión llena de comprensión. Por tu santidad, dijo en voz baja y uniforme, no estás caminando solo. El coche inició su descenso hacia Milán. La carretera se estrechó, bordeada ahora por muros de piedra y setos floridos. Pequeños pueblos aparecieron como pinceladas antiguas contra las colinas. Los campanarios perforaron el cielo. Cada kilómetro se sentía como otro, capa desprendida de la suela. Robert apoyó la cabeza contra el asiento. Sus pensamientos no se dirigieron al Vaticano, ni a la Iglesia, ni a los interminables asuntos que tenía sobre el escritorio, sino a su 7º cumpleaños. Pastel con 7 velas azules. Su madre cantando suavemente en la cocina. Su padre no se encontraba por ningún lado. Recordó haberse preguntado en aquel entonces qué había hecho mal para que un chico como él pudiera ser, se quedó sin un adiós. La mentira había echado raíces temprano de que tal vez él no era suficiente. Y sin embargo, ahora, décadas después, el mismo hombre que había desaparecido en el silencio había escrito, no para justificar ni para excusar, sino simplemente, quería decir que tenía miedo. Robert metió la mano en su bolsillo y desdobló la carta otra vez. Leyó una línea y... Terminaste. Te convertiste en el hombre que siempre quise ser, pero nunca tuve el coraje de serlo. Esa frase tocó algo profundo en su interior. No se trataba solo de... ya no había ausencia. Era una cuestión de vergüenza. Su padre no había corrido porque no le importaba. Había corrido porque pensaba que no le importaba. Digno de quedarse, cambió la forma de la herida. A medida que se acercaban a las afueras de la ciudad, Joseph finalmente volvió a hablar. ¿Está seguro, Su Santidad, de que quiere hacer esto sin ningún acuerdo formal? ¿Podríamos garantizar la privacidad? ¿Podía controlar? Pero Robert levantó la mano, no con dureza, sino con silenciosa firmeza. Sin ceremonia, dijo. No presión. La ciudad vieja y digna no tenía idea de lo que venía cuando entraron en una estrecha calle bordeada de modestos edificios de apartamentos y pequeños balcones rebosantes de flores. Robert sintió su latido en su garganta. La dirección de la carta estaba en el 3er piso, sin ascensor, sin gran entrada. Cuando el coche se detuvo, Robert dudó. Miró hacia una ventana. Una cortina se movió ligeramente como si alguien acabara de entrar lejos de allí. Salió del vehículo. El aire olía a lluvia, aceite de oliva y piedra desgastada. Él no era el Papa. Ya no era más que un hombre, un hijo.
Cada paso hacia el edificio hacía que la realidad más fuerte. Recordó el olor del abrigo viejo de su padre, el sonido de su risa, antes de que desapareciera de la casa, de la misma manera que solía cargar a Robert sobre sus hombros, como si el niño estuviera destinado a ver el mundo desde arriba. Empezó a subir las escaleras. Giuseppe lo siguió. En silencio detrás, en cada rellano, una nueva ola de recuerdos emergía. Alguna tierna, algunos dolorosos, pero todos reales. Al fin llegaron a la puerta. El número. Se desvaneció el nombre en la puerta. El correo. Robert levantó la mano para llamar. Y exhaló lentamente. No pensé que vendrías. No pensé que escribirías, Robert respondió. Los ojos del hombre mayor bajaron y se quedaron mirando sus manos. Casi. ¿No escribí una docena de versiones de esa carta? ¿Las tiré todas? Pensé que era demasiado tarde. No tenía derecho. No lo hice, dijo Robert en voz baja. No, entonces. Thomas se estremeció ligeramente, pero asintió. Lo sé, pero ahora lo sabes, añadió Robert con más suavidad. El aire entre ellos se sentía cargado, no con ira, sino con algo más profundo. Años de palabras no dichas, preguntas no formuladas, el dolor llevado en silencio. Robert inclinó hacia adelante sus codos sobre sus rodillas. ¿Por qué te vas? Thomas contuvo la respiración. Parpadeó, miró por la ventana y luego volvió a mirar a su hijo. Me lo he preguntado. Pregunta desde hace 63 años, dijo, y cada respuesta se siente como un fracaso. Inténtalo. De todos modos, Robert dijo suavemente. Thomas miró al suelo, su voz un susurro. Perdí mi trabajo. Tu madre estaba trabajando. 2 turnos. Estaba bebiendo demasiado. Te miré, tan brillante, tan llena de vida, y pensé que él no necesitaba a un hombre roto como yo. Me seguí diciendo que serías mejor. Robert apretó las manos, pero ni siquiera dijiste adiós. No enviaste una tarjeta. Simplemente desapareciste. Fui un cobarde. Dijo Thomas, las palabras casi inaudibles. Pensé que si desapareció dolería menos para ti. Me dije a mí mismo que volvería cuando me convirtiera en el hombre que se suponía que debía ser. Pero el cuanto más me alejaba, más avergonzado estaba, y entonces te vi convertirte en todo lo que yo no era. ¿Lo viste? Robert preguntó casi sobresaltado. Thomas asintió. A cada paso vi tu ordenación en la sala de descanso de una fábrica en un televisor en blanco y negro. Vi tu primera misa. Recorté todos los artículos. Los tengo todos. Él hizo un gesto hacia el pequeño armario que estaba al lado de la estantería. Robert se levantó y caminó lentamente hacia el armario. Lo abrió y encontré una pila de periódicos viejos y fotografías. Allí estaba él, radiante a los 80 años. 22 en grupo. Foto del seminario. Su primera homilía de Navidad. Su elevación a obispo. El día que salió al balcón como papa. Mantuviste todo lo que decía con la voz temblorosa. No pude estar allí. Thomas dijo, así que conservé lo que pude. Robert se giró y lo miró. El hombre sentado en la silla parecía una sombra del padre que recordaba, pero de alguna manera más real que nunca.